Buenas tardes, vamos a iniciar con nuestro primer espacio abierto al aprendizaje de nuestro módulo 5. Voy a compartir la presentación con la que vamos a trabajar, pero antes, si me pueden escribir en el chat si me escuchan. Ahí está la pregunta. Entonces voy a compartir la presentación. Okay. Veamos. Ah, muchísimas gracias, Hatsi. Ok. Muy bien, vamos a iniciar. Aquí ya tenemos la presentación. Pantalla. Déjenme hacerla más grande para que se pueda ver. Okay. Muy bien, pues bienvenidas y bienvenidos a todos. Estamos en nuestro módulo 5, módulo de argumentación. Como yo siempre pienso, eh, vamos a aprender muchísimas cosas para poder construir argumentos de valor, porque a veces nos encontramos en circunstancias que tenemos algo que decir que es bastante interesante o que es el resultado de investigación o que es el resultado de mi experiencia o mi formación académica, pero no sabemos cómo decir. Se nos pueden ir muchísimas oportunidades o tan solo el beneficio, ¿no? De compartir algo que tiene valor, no con la finalidad de que sea algo para que nosotros podamos manipular a los demás, sino más bien que va a ser algo de valor para que nosotros podamos compartir eso y a lo mejor las dos partes podamos crecer o podamos obtener múltiples beneficios. Entonces, pues vamos a aprender muchísimas cosas. Les digo, la argumentación les puede servir de forma personal, de forma académica, en su trabajo, donde quiera que se encuentren, ya incluso en algún momento, y eso viene en el foro aprendiendo, en algún momento de su vida ya han utilizado algún argumento, ¿no? Tan solo a lo mejor para pedir un permiso, para salir de vacaciones, para ir a algún lugar, para convencer de algo, ya hemos trabajado en algún momento de nuestra vida, ya hemos trabajado con la argumentación. Pues bien, en esta semana número 1 vamos a trabajar con nuestra unidad número 1, argumentos y textos argumentativos. En esta ocasión el propósito es construir argumentos para sustentar opiniones mediante la elaboración de textos argumentativos sobre diferentes problemáticas en diversos contextos. Vamos a identificar en algunos textos cuáles son los argumentos que nos presenta el autor, cuáles son estas ideas y cómo obviamente las sustenta, para que de esta manera nosotros vayamos después a elaborar nuestros propios argumentos y también estos mismos argumentos los llevemos dentro de un texto, ¿no? Y así podemos redactar y escribir nuestros textos argumentativos. Pero antes de todo esto, me gustaría que, pues si se pudieran presentar, no sé, escribir su presentación en el chat o abrir su micrófono, con la finalidad de que nos conozcamos, aunque sea un poquito, en las que estamos aquí. Entonces, tenemos ahí los puntos, si se pueden presentar con su nombre, su ocupación, el estado donde viven, y yo le agregaría qué les gusta, qué es lo que más les gusta del estado donde viven o del lugar donde ustedes viven. Entonces, si quieren, empiezo yo, aunque ya, creo que ya tienen ahí mi presentación en el perfil. Mi nombre es Claudia Araceli Morales Salazar y estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación y la maestría en Educación basada en competencias. Nací y vivo en la Ciudad de México. ¿Y qué es lo que más me gusta de la ciudad donde vivo? Pues me gusta el Palacio de las Bellas Artes. Se me hace un lugar muy bonito y muy representativo de la ciudad. Aquí ya tenemos una presentación, es de Yohatzin, pero decirlo bien, Villarreal Ríos,
Y dice, mi nombre es Johansin Villarreal Ríos y soy de San Luis Potosí. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu ciudad, Johansin? Mientras Johansin nos conteste, ya tenemos la presentación de Hadassah Sánchez Federico. Mi nombre es Hadassah Sánchez, Hadassah Sánchez Federico y aparte de estudiar soy manicurista. Vivo en Zacualtipán de Los Ángeles, Hidalgo. Mira, y lo que más me gusta es el clima y la variedad del bosque donde muchísimas gracias, Hadassah. Yohatsin nos dice, bueno, nos comentaba que era bueno, es de San Luis Potosí, y dice lo que más le gusta es el centro, de mucho. Muy bien, pues muchas gracias por su presentación, aunque somos ahorita nada más 3 personas aquí en la reunión, pero pues para conocernos un poquito, porque a veces estar estudiando en línea pareciera que estamos como que solos en el universo y que no hay nadie más, pero no, siempre tenemos a nuestro lado personas que nos permiten reconocer que también tienen un objetivo en común, una meta en común, que es la de recibir su certificado preparatorio. Muy bien, pues entonces muchísimas gracias y vamos a continuar porque siempre en este inicio tenemos muchas cosas que ver. Entonces, les comento lo siguiente, los días miércoles nos dedicamos obviamente a explicar qué es lo que vamos a hacer en cada una de las actividades de esta semana, compartir y reflexionar sobre algunos puntos importantes de los conocimientos de esta semana, explicamos lo que son las actividades, damos una orientación y los días viernes vamos a compartir diferentes herramientas que espero les ayude para el desarrollo tanto de estas actividades como de otras actividades o para que continúen ustedes con su formación académica. Muy bien, pues vamos a empezar primero definiendo qué es un argumento, así se llama nuestro módulo. Entonces lo vamos a definir listo. Entonces vamos a definir primero qué es un argumento. Un argumento lo vamos a definir como una expresión oral y escrita por la cual intentamos probar, justificar o defender alguna afirmación. Primero vamos a partir de los 2 aspectos que nos dicen ahí. Es una expresión tanto oral como escrita. Muchas veces, bueno, en la mayoría, por ejemplo, de nuestras actividades, en cada una de las semanas, tenemos que hacer o bien un ensayo o bien un texto argumentativo. Y entonces ahí en esos textos nosotros tenemos que incluir nuestros argumentos o los puntos que se nos indiquen en cada una de las actividades. Entonces, pues ya tenemos que aprender a redactar obviamente esos textos para incluir lo que son nuestros argumentos. Pero también nos podemos encontrar con que aunado que tenemos que escribir el texto, también tenemos que grabar un audio. Y a lo mejor en el audio vamos a leer un argumento, lo vamos a explicar, o bien vamos a mencionar la importancia de los aportes de alguna disciplina o área de conocimiento. Entonces, pues vamos a trabajar con esta parte tanto la expresión oral como escrita. ¿Y por qué lo haríamos oral? Porque a veces me decían, pues si ya estoy escribiendo un texto, un ensayo, ¿por qué tengo que grabar un audio? Porque muchas veces en las circunstancias de nuestra vida, a lo mejor estamos en una reunión de padres de familia, en una reunión de trabajo, o a lo mejor en una reunión de nuestros vecinos,
tenemos algo importante que debemos de decir, tenemos que trabajar con un argumento, pero no sabemos cómo se construye, no sabemos cómo se forma, no sabemos cómo reforzamos lo que estamos diciendo. Entonces, por eso es importante y definimos es una expresión tanto oral como escrita, donde intentamos probar, justificar o defender una afirmación. Un conocimiento que tenemos, algo importante que debemos de aportar. Por lo tanto, los argumentos deben de ser consistentes y coherentes, algo creíble, no algo que a lo mejor nos inventemos que no sea real, porque eso obviamente se puede percibir, pero sí, entonces debe ser algo que realmente la gente pueda confiar en lo que nosotros estamos diciendo y sea bastante. ¿En qué momento de nuestra vida o de tu vida has utilizado un argumento? Dentro del foro aprendiendo, que recordemos que tenemos foros aprendiendo en cada una de las 4 semanas que vamos a tener el módulo, tenemos preguntas que nos ayudan a reforzar el tema de la semana y que nos ayudan a reflexionar pues, sobre el tema que estemos tratando. Y en este punto tenemos esta pregunta: ¿en qué momento de tu vida has utilizado un argumento? Nos sirve como que para hacer un freno y reflexionar si ya en algún momento o punto, en alguna circunstancia, ya hemos trabajado con la argumentación y a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta, pero sí ya hemos tratado de estar construyendo argumentos que obviamente valen la pena. Entonces, los invito y los espero en el foro aprendiendo de cada una de las semanas. No hemos tenido suerte en este foro aprendiendo porque hasta el momento nadie ha participado, pero los invito a participar. Es un espacio donde, como les decía, seguimos reflexionando con los temas de la semana, pero también nos identificamos con otras personas que a lo mejor piensan igual, o aprendemos algo de las personas que piensan totalmente diferente a nosotros. En fin, es un espacio donde juntos vamos a aportar para construir nuestra comunidad de aprendizaje. Pues bien, vamos a empezar primero con lo que es la estructura del argumento. Muy importante porque las 4 semanas vamos a trabajar con esta estructura. Este material que tienen ustedes aquí en pantalla, lo tienen una parte de uno de los recursos que tienen en la plataforma. Recuerden, es importantísimo que siempre revisemos y estudiemos todos los recursos. Si ustedes consideran, háganse su carpeta, descarguen los recursos, háganse una carpeta que diga módulo 5, y a lo mejor en una libretita anotan módulo 5, argumentación, y así a grandes rasgos, qué es lo que van a poder encontrar cuando quisieran volver a revisar esa carpeta o estén buscando. Entonces, este material nos ayuda a identificar cómo es la estructura de un argumento. Un argumento está compuesto por premisas y conclusiones. Yo digo premisas porque el tener más de una premisa nos permite entender completo lo que es nuestro argumento, la fundamentación, lo que estamos diciendo. Vamos a verlo con el ejemplo para que nos quede más claro. La premisa A dice así: la pintura cubista se caracteriza por la representación geométrica de las formas de naturaleza. La premisa B dice: Pablo Picasso es el principal representante de la pintura. Ahora vamos con la conclusión. Por lo tanto, la pintura de Pablo Picasso se caracteriza por la representación geométrica de las formas de naturaleza. Si nos damos cuenta, construimos 2 ideas completas relacionadas con la pintura cubista. En la primera, como que nos da una definición, y en la segunda nos indica un representante de la pintura cubista, muy conocido, que es Pablo Picasso. Ahora, para hacer mi conclusión, primero inicio con unas palabras que nos ayudan a identificar, que voy a dar paso a una conclusión, ahorita las vamos a ver. Y después voy yo a combinar las 2 premisas y las voy a presentar en la conclusión. Por lo tanto, mi conclusión debe de incluir mis premisas y es más completa, porque incluye las premisas. Y por eso también les digo, trabajen con más de una premisa. Si trabajamos con una sola premisa, entonces lo mismo que digo en la premisa, lo mismo que digo en la conclusión. Como que no tendría razón de ser. Es como si nos dijeran, a ver, dame una idea de lo que es ser bombero. Yo no tengo la menor idea, pero me pongo a investigar, me pongo a preguntar, en fin, me pongo a hacer diferentes cosas para saber qué es ser bombero.
Y entonces tengo varias premisas, ¿no? A lo mejor una persona que es bombero es una persona que le gusta hacer deporte, es una persona que le gusta ayudar a los demás, y así voy juntándome varias ideas y entonces al final digo, bueno, ya tengo todos estos conocimientos sobre lo que significa ser bombero, entonces ahora por lo tanto mi conclusión va a ser, y combino todas las ideas que yo encontré de lo que significa ser bombero y me lo llevo a lo que es a mi conclusión. Por lo tanto la conclusión es más completa. Entonces, de esta forma creo que podemos entender mejor, ¿no? Cuando yo tengo diferentes ideas sobre un tema, creo que quedaría más claro qué es lo que quiero decir, y cómo lo voy a compartir, y un conocimiento muy completo que sería un argumento muy completo que a fin de cuentas tendría como resultado, pues, convencer o dar a conocer o compartir algo importante que nosotros hayamos descubierto o sea el resultado de una investigación que estamos haciendo, de una experiencia o de una serie de circunstancias. Entonces, por favor, revisemos este material para que podamos entender la estructura de un argumento, pero ahora lo vamos a ver en una redacción. Nosotros, por ejemplo, desde la primera actividad, se nos pide al final que elaboremos lo que es un argumento con su estructura que acabamos de ver, pero que después ese argumento me lo lleve lo que es un texto. Entonces, vamos a ver aquí cómo cómo se plasma un argumento en un texto, y vamos a ver aquellas palabras que le llamamos expresiones indicadoras que nos muestran cuando presentamos una premisa, cuando vamos a redactar una premisa o cuando vamos a redactar una conclusión. Entonces voy a pasar primero con el lado izquierdo, que es el artículo, permanencias y cambios de Soledad Loaesa, me voy a permitir leerlo. Hace unos meses un grupo de observadores de la realidad nacional avanzó la peregrina idea de que México era un país de clase media. Este planteamiento, que tenía más de ideología que de evidencia empírica, ha sido refutado de manera contundente por el reporte del Coneval que se dio a conocer a principio de esta semana. Según este documento, en 2012, más de 61 millones de mexicanos, es decir, la mayoría de la población, vivía en condiciones de pobreza patrimonial. La jornada 30 de julio. Contrariamente a lo que afirmaban los observadores que enfatizaban la perspectiva del cambio social, los resultados del Coneval nos hablan más de rasgos permanentes estructurales de la sociedad mexicana, tales como la pobreza y la desigualdad, que se han mantenido en un contexto de cambio político. Artículo completo lo encontramos disponible en Soledad Loaesa, Permanencias y Cambios. Aquí tenemos el link, consultar el 8 de agosto de 2019. Expresiones indicadoras usadas dentro de este párrafo de este artículo. Dice, el artículo usa dos expresiones indicadoras de premisas. Este planteamiento, y según que las encontramos de color rojo para que lo podamos ubicar dentro del párrafo. Este planteamiento que sirve para establecer un contraste, según que permite plantear un dato. Y una expresión indicadora de conclusión que viene siendo contrariamente, que está en color azul, y así lo ubicamos en el texto. Contrariamente, a través de esta frase, la investigadora deduce la permanencia de dos rasgos estructurales, la pobreza y la desigualdad. Y entonces aquí tendríamos una pregunta de reflexión. ¿Las premisas son relevantes y suficientes para respaldar la conclusión? Si nos damos cuenta, las premisas son como el sustento de mi conclusión, entonces yo las necesito para que yo pueda construir lo que sería una conclusión. Y de esta forma, lograr obtener lo que sería mi argumento. También este recurso lo tienen ustedes en la plataforma para que lo puedan revisar y darse una idea de cómo cómo me llevaría yo entonces mi argumento en un párrafo y en una redacción, así como lo tenemos aquí. Muy bien, pues vamos entonces a semana número 1, argumentos y textos argumentativos. Vamos con nuestra primera actividad integradora, los argumentos del ensayo. El propósito es distinguir los elementos que conforman un argumento y generarás argumentos respecto a un tema en específico para sustentar tus opiniones. Vamos a ver primero qué tenemos que hacer con esta primera actividad integradora. Vamos a leer primero el texto Máscaras Mexicanas de Octavio Paz. Recuerden que cuando tenemos un texto así en color azul, quiere decir que lo podemos descartar.
Aquí como es captura de pantalla, pues no se ve la manita, pero sí, lo van a poder ustedes identificar y así lo van a poder descargar y leerlo para poder identificar los argumentos que nos está presentando el autor. Después vamos a descargar el documento, los argumentos del ensayo y vamos a completarlos según se nos pide. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Aquí tenemos el documento, los argumentos del ensayo. Después de leer el texto Máscaras Mexicanas de Octavio Paz, escribe lo que se solicita. Primero, ¿cuál es la tesis central del ensayo? Esto quiere decir, ¿de qué trata el ensayo? ¿De qué nos está hablando el ensayo de Máscaras Mexicanas? Y lo podemos poner aquí con nuestras palabras. Punto número 2. Identifica al menos 3 argumentos que plantea el autor, analícelos y divídelos en sus partes. Recuerda que un argumento puede tener más de una premisa. Y lo más recomendable es que tuviera más de una premisa. Así que vamos a tener igual así como está la imagen, argumento 1, argumento 2 y argumento 3. Entonces vamos a poner de cada uno sus premisas y luego la conclusión. Recordemos lo que acabamos de ver. A fuerzas la conclusión tiene que contener esas premisas, formar parte de, no puedo empezar a hablar de autos y termino hablando de manzanas rojas. Nada que ver una cosa con la otra. Entonces recordemos que son los cimientos, mis premisas, es lo que me va a permitir construir un buen argumento. Y así vamos a hacer cada uno de los 3 que tenemos que responder. En el punto número 3, ¿qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana? ¿Qué es lo que dice sobre la mujer mexicana? ¿Qué es lo que opina sobre la mujer mexicana? Y eso, obviamente, lo vamos a responder aquí. Punto número 4, ¿qué opinión tiene Octavio Paz sobre el mexicano? ¿Qué nos dice? ¿Qué características? ¿Cómo lo define también? Así lo ponemos en el punto número 4. En el punto número 5, en tu opinión, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Argumenta tu respuesta planteando sus premisas y conclusión. Si lo requieres, puedes indagar otras fuentes de información. Podemos nosotros responder a esta pregunta con lo que leímos en el texto de Máscaras Mexicanas de Octavio Paz. Y respondemos a la pregunta, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Jonas, si queremos enriquecer lo que vamos a decir o enriquecer nuestro conocimiento, podemos investigar en otras fuentes. Nada más que aquí sí debemos investigar en fuentes confiables. Para ello me voy a adelantar un poquito. Y tenemos esta imagen que habla de los 9 mejores buscadores académicos. Nosotros podemos buscar cualquier tema en cualquier buscador, ¿no? Me voy a Google y escribo sobre la ansiedad en los jóvenes y me saca muchísima información. Pero para yo saber si cada uno de esos cada uno de esos espacios de información son confiables, tendría que meterme a cada uno y empezar a revisar si me dice fuentes de consulta, si me da datos del autor, si está avalada por alguna investigación, si está estructurada, si tiene presentación, en fin, revisar cada una de esas fuentes para saber si es confiable. Pero podemos utilizar los buscadores académicos. Aquí dice, son motores de búsqueda de contenido académico que garantizan la veracidad de las fuentes para lograr un óptimo resultado al momento de realizar un trabajo o una investigación. Es confiable y es veraz lo que encontremos en un buscador académico. Aquí tenemos 9, que viene siendo Google Académico, Redalyc, RepSec, SpringerLink, Cielo, Dialnet, ERIC, Academia Base, incluso Cielo es quien nos está ofreciendo esta imagen. Tenemos los datos de formato APA. Entonces, yo les digo, pues apréndanse dos de estos 9 mejores buscadores académicos. Por ejemplo, Google Académico, estamos acostumbrados a buscar mucho en Google. Simplemente en Google Académico, escribimos Google Académico y nos lleva a otro buscador igual, pero este es un buscador académico. También Redalyc nos ayuda mucho también a buscar artículos, a aplicar un filtro de buscar por disciplina o área de conocimiento, que esto nos va a servir desde la semana 2 en adelante. Entonces, también nos va a ayudar mucho en esta parte de cómo podemos citar en formato APA, que te lo vamos a ver. Pero nos ayudan muchísimo los buscadores académicos a encontrar información confiable y
también a citar correctamente nuestras fuentes. Entonces, aquí tenemos esta imagen. Recuerden que al final yo les voy a compartir, ya que el sistema descargue la grabación, yo les voy a compartir el link para que ustedes lo puedan consultar. Entonces, bueno, para que lo podamos tomar en cuenta y aquí podamos acudir a buscar información confiable. Entonces, bueno, vamos a regresar a nuestra actividad. Y aquí vamos entonces a construir nuestro argumento, acuérdense, con premisas y conclusión. Y después, este argumento me lo voy a llevar en un párrafo, en el punto número 6, que dice, escribe un párrafo que incluya el argumento que planteas. Entonces, este argumento que escribí en el punto número 5, me lo llevo al punto número 6 en un párrafo, así tal cual lo vimos en esta imagen, ¿no? Entonces, para que aprendamos también a que, bueno, mi argumento va a ir dentro de un texto, aquí lo voy a poner el punto. Y con eso tendríamos nuestra primera actividad integradora. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, duda, no quiero poner en el chat, voy a ver si tenemos alguna pregunta o duda que vamos a hacer. ¿Todo bien? Entonces vamos a continuar. Ok. Estas son las expresiones indicadoras que les mencionaba que podemos utilizar cuando vayamos a redactar nuestras premisas o nuestra conclusión. Esta imagen, este material lo tienen ustedes también como parte de uno de los recursos que tienen en la plataforma. Yo solamente hice una captura de pantalla porque estos son algunas expresiones indicadoras, pero hay muchísimas. Entonces, cuando queramos redactar una premisa, podemos utilizar alguna de estas como a partir de qué, a causa de, a propósito de, en tanto que, o si queremos redactar alguna conclusión, podemos escribir, por ejemplo, así pues, de dónde se deriva, en conclusión, en virtud de, y así podemos encontrar muchísimas más dentro del recurso que tienen en la plataforma para que ustedes lo puedan revisar. Muy bien. Un punto importante, que siempre viene siendo un área de oportunidad, es cómo podemos evitar el plagio. Aquí tenemos una imagen que nos compartió la página de tesis Yachay, y dice, ¿cómo evitar el plagio? Primero dice, respetando la propiedad intelectual de los demás, dando crédito a todas las ideas que nosotros encontremos. Si no ha sido una idea mía, pues obviamente tengo que decir quién lo hizo, quién lo escribió, quién hizo, cuál ha sido el resultado de la investigación, y entonces esa idea la plaza. Parafraseando, las ideas más importantes del autor y proponiendo cambios o mejoras. Donde yo retomo lo más importante que me dijo el autor, pero obviamente le doy crédito al autor, y entonces puedo también yo agregar o poner alguna opinión, en fin, algo importante que yo quiera aportar. Citando textualmente referenciando las fuentes bibliográficas con honestidad académica. Diciendo, a ver, esta fuente es de tal lado, agrego los datos completos de la fuente, en fin, para que se vea que también mi texto es el resultado de una investigación y está fundamentada. Investigando y ampliando el conocimiento autónomo e independiente de forma. ¿Y qué mejor podemos hacer para evitar el plagio que consultar nuestro manual de citas y referencias de preferencia basado en formato APA? Primero, no olvidemos que plagiar es hacer pasar por nuestra una investigación, unos datos que no son de nosotros, siempre y cuando no los citamos correctamente, no dijimos obviamente de dónde estamos obteniendo la información. Pero no olvidemos que cuando citamos, por ejemplo, es para reforzar o apoyar lo que estamos diciendo.
Y el que yo traiga mi documento, información de otra fuente, es válido, siempre y cuando lo citemos correctamente, pero lo que no es válido es que esa información sustituya lo que yo debo de escribir. Entonces, voy a dejar de compartir esta página y me voy a compartir el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Tenemos muy bien, aquí tenemos el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. De Prepa en línea CEP basado en el estilo APA. Primero, este manual lo tienen ustedes en la plataforma. Arriba donde está la pizarra de sesiones, ya ven que es su cuadrito, arribita, a un ladito, está el manual de citas y referencias de Prepa en línea CEP. Por favor, descárguenlo, imprímanlo como ustedes mejor se acomoden, con la finalidad de que sea un material de consulta constante. No solamente para este módulo, porque escribimos ensayos, textos argumentativos, sino que les sirva para toda su formación. Y también si ustedes desean continuar con su formación académica, pues obviamente también les puede servir. Por favor, consúltelo constantemente. Yo sé que hay muchas páginas que les ayudan en esta parte de cómo se debe de citar y referenciar en formato APA, pero recuerden que lo primero que debemos de revisar es el manual, porque pueden existir algunos puntos muy específicos que debemos nosotros de cumplir aquí en Prepa en línea CEP. Entonces, primero hacemos una revisión del manual y luego ya nos vamos a esas páginas que nos pueden. El estilo APA fue creado por una asociación americana de psicología, por eso tiene estas siglas, y entonces esa asociación pensó en algún momento cómo sería lo justo, lo correcto, si estamos haciendo investigaciones de otras fuentes. ¿Cómo me las puedo traer o qué debo de hacer para que no surja el plagio, no haga pasar por mí a esa investigación siempre y cuando yo no la hice, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí qué podemos encontrar. O lo que voy a hacer hoy es, de forma general, vamos a ver qué podemos encontrar en el manual, sobre todo porque esta semana número 1 ya tenemos que trabajar con un ensayo. Entonces, ¿qué podemos encontrar según lo que yo necesite para que sepa dónde está? Y en las siguientes sesiones vamos a revisar cada uno de los artículos, no leyendo punto por punto, pero sí para profundizar un poquito más. Aquí algunos puntos que consideren necesarios, sí los voy a leer, pero tenemos que ver qué podemos encontrar. Son 5 capítulos primero que vamos a poder revisar en este manual, y lo primero, el capítulo número 1, es la adaptación del estilo APA para citas y referencias. Esa sí me la voy a permitir leer así como está tal cual, porque nos permite reconocer la importancia de este manual. La elaboración de escritos académicos es una actividad que está presente en la trayectoria de formación. Sin embargo, se pueden dar un sinfín de prácticas que pueden o no favorecer el desarrollo de habilidades para la construcción y evaluación de las actividades de aprendizaje. En este sentido, el Servicio Nacional de Bachillerato en Línea, Prepa en línea CEP, tiene la responsabilidad de desarrollar líneas que favorezcan a la comunidad educativa el entendimiento de los elementos estructurales con los cuales se deben elaborar los textos académicos y de esta manera acercarnos al cumplimiento de los aprendizajes esperados especificados en nuestra trayectoria formativa. Ahora bien, iniciemos con algunas preguntas exploratorias que nos permitirán identificar qué tanta familiaridad tenemos con el uso de las citas y referencias. ¿Cómo determino la autoría de una obra? Una cita es igual a una referencia. ¿Cómo identifico el plagio? Puede que estas y otras interrogantes surjan al momento de redactar un texto académico. La escritura académica implica recurrir a materiales y textos producidos por otras personas, organizaciones o grupos con el fin de argumentar, sustentar y consolidar textos académicos propios para distintos propósitos. A partir de lo anterior, se ha elaborado el Manual de Citas y Referencias de Prepa en línea CEP, basado en el estilo APA, con el objetivo de ofrecerte lineamientos para que puedas realizar de forma adecuada las citas y referencias de las obras que consultes. Este manual integra criterios adaptados del estilo de la Asociación Americana de Psicología del 2021, que consideran el contexto de la comunidad de Prepa en línea CEP.
Dos de los criterios a destacar es que los nombres y apellidos se colocan de manera completa para dar visibilidad y reconocimiento a la autoría o coautoría de mujeres y hombres, y además se utiliza el lenguaje incluyente. La propuesta de esta adaptación pretende que logres documentar con éxito tus ideas y las obtenidas de otras fuentes, así como que identifiques la importancia de la integridad académica, por lo que te ofrecemos una serie de ejemplos y recomendaciones sobre las diferentes formas de citación. Aunado a lo anterior, integramos una estructura general de referencias y lineamientos para elaborarlas cuando tienes información incompleta, cuando tienes más de una autoría, así como información sobre la sección de referencias. También encontrarás los ejemplos más comunes de estas, como los recursos de preferencia CEP, páginas, artículos de internet, libros, material audiovisual, entre otros. Asimismo, te brindamos criterios para incorporar tablas y figuras a fin de que puedas presentarlas de forma correcta y con la información correspondiente. PrepNSEP está comprometida con ayudar a quien ya posee experiencia, pero también a quien se encuentra en un proceso formativo de escritura académica. El conocimiento es para toda la comunidad. En fin, este primer capítulo pues, nos muestra la importancia porque debemos de citar correctamente y por qué debemos de compartir los datos de la referencia en cada uno de nuestros textos. Aquí, por ejemplo, en el punto de citar, nos dice que es importante porque sustentamos nuestras ideas en investigaciones previas. Una investigación que alguien ya hizo, que ya fue revisada esa investigación, entonces me sirve de sustento para lo que yo voy a decir. O bien para proporcionar a quienes te lean una guía de los documentos que pueden consultar. Si desean profundizar, investigar más o conocer más, estamos ofreciendo fuentes de información confiable. Y punto número 3, evitas el plagio o robo de ideas, lo cual se considera un delito, pues la ley protege a cualquier persona y a toda obra sobre su uso, reproducción y comercialización según el Diario Oficial de la Federación del año 2020. También nos da algunas sugerencias para la escritura. Busca información en diferentes fuentes confiables, expresa con tus palabras lo que consideras relevante y organiza la información de tus fuentes para realizar la cita. Diseña figuras o tablas que complementan tu información, otorga el crédito correspondiente a las ideas, frases o información que retomes de otras obras, propone la forma en la que se pueda citar y hacer la referencia del escrito propio que hayas realizado, construye ideas originales que puedas compartir de forma clara, realiza citas y referencias siguiendo los consejos y recomendaciones de este manual. También es importante que tomemos en cuenta que cada uno de los capítulos nos va a mostrar algunas tablas que nos pueden ayudar a identificar algunos puntos relacionados a ese tema. Por ejemplo, aquí tenemos esta tabla que nos presenta las abreviaturas más comunes, cómo debemos de presentarlas. También nos muestra esta tabla que nos presenta la diferencia entre una cita y una referencia. Por ejemplo, nos dice que la cita es una idea que se retoma de otro texto para sustentar las ideas propias. Si yo, por ejemplo, voy a hablar sobre el respeto, a lo mejor me encuentro alguna frase y me la llevo a mi documento donde estoy hablando sobre la importancia del respeto y ahí coloco la frase. Entonces, esa frase me ayuda a reforzar lo que yo estoy diciendo. Y esa es una cita. La referencia es la descripción específica de la fuente citada, en la cual se indica la autoría, la fecha, el título de la obra, el enlace cuando se trata de un material en Internet, entre otros elementos. Cabe mencionar que las referencias pueden variar a lo mejor qué información colocamos, cómo la colocamos, en qué orden, dependiendo del tipo de fuente a la que hayamos acudido. Y la referencia va en una sección de referencias. Esta sirve para identificar y verificar las citas. La comunidad estudiantil debe incorporar la sección de referencias y la naturaleza de la actividad. Y así tendríamos, por ejemplo, nuestro capítulo número 1. El capítulo número 2 nos habla acerca de las citas directas o citas indirectas. ¿Okay? Las citas directas son cuando retomamos la información tal cual que yo me encontré y me la traigo a mi documento. Pueden ser cortas o largas dependiendo de la cantidad de palabras. Cortas son menos de 40 palabras y largas más de 40 palabras. Y cada una va con su estructura, que lo podemos verificar en este capítulo número 2. Las citas indirectas son cuando vamos a retomar la misma idea, pero lo vamos a compartir con nuestras palabras.
Vamos a respetar su esencia sin alterar su sentido, pero ya lo escribimos con nuestras palabras. Trabajamos con la parte de la comprensión lectora y con la parte de la paráfrasis. Y aquí en Prepa Niña C, pues tratamos de trabajar con paráfrasis más complejas. Y no solamente es compartir la cita, poner la frase, sino que también nosotros debemos de acompañarla con datos de la autoría y el año. Podemos hacerlo de forma narrativa o de forma parentética. De forma narrativa es que dentro de mi texto yo voy a decir quién es el autor o una institución o autores de esa información que voy a compartir y lo único que voy a poner entre paréntesis es el año. Y puedo hacerlo de forma parentética donde comparto la información y al final abro un paréntesis, coloco los datos de la autoría, coma, el año y cierro el paréntesis. Así como lo tenemos aquí en pantalla para que lo podamos revisar si tenemos alguna duda. También vino una tabla donde, no vino una tabla, pero sí viene, por ejemplo, cuáles son las recomendaciones principales para la elaboración de las citas. Capítulo número 3 nos habla acerca de la referencia, los datos más completos de la fuente a la que acudimos. Mínimo debería tener datos como la autoría, la fecha, el título y la fuente. ¿Y cómo sabemos cómo es cada uno de los puntos? Respondiendo a estas preguntas. La autoría es quién es responsable de esta obra, la fecha es cuándo se publicó esta obra, el título es cómo se llama esta obra y la fuente es dónde puedo recuperar esta obra. Y aquí tenemos un ejemplo con esos datos. Recuerden que los datos pueden variar de cómo los acomodamos o de qué agregamos según el tipo de fuente a la que le damos acogida. También aquí nos muestra una tabla de si hay algunos puntos de la referencia que no tenemos, una información que no tenemos y que debemos nosotros describir. Es muy importante que yo les mencione que cada uno de los capítulos tienen estas como rectángulos que dice toma en cuenta. Entonces pueden tener ahí información muy importante que se necesita destacar para que podamos nosotros. Por ejemplo, dice aquí, toma en cuenta, si retomas información de alguna fuente, pero no le das el tratamiento de algún tipo de cita, aunque al final realices una sección de referencias, cabe la posibilidad de que estés cometiendo algún tipo de plagio. ¿Para qué? Lo podemos tomar en cuenta. Capítulo número 4, ejemplos de referencias más comunes. Primero nos va a decir las que encontremos en la plataforma de Prepa Línea CEP y luego de otras fuentes. Lo que debemos de distinguir es que viene por una tabla, del lado izquierdo vamos a encontrar el tipo de fuente y del lado derecho al principio vamos a encontrar la estructura y después vamos a encontrar el ejemplo. Entonces, para que lo podamos revisar según las fuentes a las que nosotros hayamos consultado y entonces queramos compartir lo que es esa información. Muy bien, y vamos con el capítulo número 5. Capítulo número 5 nos habla acerca de las tablas y figuras, aquellos elementos que nosotros utilizamos para presentar la información de forma más organizada y gráfica. Nos presenta una tabla sobre las diferencias entre tablas y figuras, qué características debe de tener cada uno de estos puntos y ejemplos, ¿no? De tablas, de figuras, qué elementos debe de tener. Y al final nos dice que si utilizamos alguna obra de arte, pues debemos incluir los datos del nombre original de la obra y en la nota el apellido del autor y el año que se dio a conocer esta obra, entre paréntesis. Y con esto terminaríamos la revisión del manual de citas y referencias de Prepa Línea CEP de formato APA. Recuerden que lo tienen en la plataforma y que lo pueden descargar para poderlo utilizar según se requiera en cada una de sus actividades. Muy bien, vamos a continuar entonces. Aquí tenemos la presentación. Déjenme continuar con ella. Vamos a explicar la segunda actividad integradora, escribir con argumentos. El propósito es elaborarás un ensayo donde expongas tus argumentos y posturas respecto. Vamos a leer el texto Los retos de la lectura de Internet de Guillermo Cárdenas Guzmán.
Recuerden, cuando está en azul, lo podemos descargar para leerlo. Si queremos profundizar sobre este tema de la lectura en la era de Internet, podemos buscar en otras fuentes confiables. Vamos a reflexionar sobre la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era de Internet? Después, vamos a escribir en un documento de texto 3 argumentos que respondan a la pregunta anterior. Recordemos que el argumento se compone por premisas, ideas completas, que la combinación de ellas nos lleva a generar la conclusión. Luego, con esto vamos a elaborar un ensayo de al menos 2 cuartillas donde vamos a incluir los 3 argumentos. El ensayo, recordemos que debe de tener la estructura introducción, desarrollo y conclusión. Y nuestras referencias en formato APA. La introducción es cuando vamos a decir de qué vamos a tratar en el ensayo y lo que podemos encontrar en él. Nos sirve como de motivación para que el lector nos siga leyendo. En el desarrollo es donde vamos a explicar o vamos a desarrollar cada uno de los puntos principales que queremos o consideramos más importante, o los argumentos en este caso, los vamos a poner en el desarrollo. Recordemos que aquí podemos incluir nuestras citas directas y nuestras citas indirectas, y mi sugerencia es que pues se acostumbren a poner citas directas, citas indirectas, no saturando, pero por lo menos pongamos 2 de cada una, para que mostremos que nuestro trabajo y nuestro texto tiene valor y es el resultado de una investigación. Luego, en la conclusión, vamos a plasmar nuestras propias ideas, vamos a tratar de resumir lo que dijimos o destacar alguna idea que consideramos importante. Alguna frase, alguna pregunta, alguna motivación. Y no olvidemos nuestra sección de referencias en formato APA. Esto ya lo vimos, pues le da muchísimo valor a lo que estamos diciendo, a lo que estamos escribiendo, da mucha confianza porque es el resultado de algo que nosotros investigamos. Y con eso tendríamos lo que es nuestro ensayo. Ahora, en el punto número 6 dice, graba un audio donde expongas de qué trata tu ensayo y cuáles son tus principales argumentos. Recordemos que este audio hay que subirlo a la nube y después de nuestro ensayo compartir la liga del audio. Recordemos que siempre debemos verificar que la liga se abra correctamente para que no tengamos ningún problema. Lo podemos subir la liga a Google Drive porque tenemos correo de Prepalineacep y obtener el enlace. Ese enlace cuando nosotros queremos obtener el enlace de ese audio que subimos, la primera vez que lo queremos compartir tiene un candado de restringido. Junto al candado tiene una flechita hacia abajo y lo vamos a pasar a cualquier persona con el enlace, para que cualquier persona que lo quiera abrir el enlace lo pueda abrir porque ya le quitamos el candado de restringido. Así que verifiquemos siempre que podamos abrir ese link y se puede escuchar correctamente. Y con esto terminaríamos nuestra segunda actividad integradora. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, duda, tengamos. No veo dudas. Bueno, creo que no hay ninguna. Así que vamos a continuar ya para ir terminando. Me gustaría aquí que nos quedamos con esta frase. Me gusta ponerles una frase al final que sirve una frase de motivación. Y esta frase es de Napoleón Hill, un motivador que se dedicó mucho a estudiar la parte de los temas del desarrollo humano. Así que vamos a leerla. Dice, eres el amo de tu destino, puedes influir, dirigir y controlar tu propio entorno. Puedes hacer que tu vida sea. Entonces, muy bien, vamos antes de que me vaya.
terminemos, bájame con pasar lista, Adasta, Sánchez, Federico y Johatzin Villarreal Río. Muy bien, pues les agradezco mucho su presencia, gracias por estar aquí conmigo, les deseo que tengan mucho éxito en este módulo 5, cualquier duda que tengan háganmela llegar por la plataforma y que tengan una excelente